habló de, según él, el testigo puesto por el fujimorismo que ha salido a declarar. Se refería efectivamente a Jaime Villanueva, que ayer pasaron dos cosas. La República publicó una extensa entrevista a Gustavo Gorriti, donde prácticamente se declaraba el santo varón del periodismo. Y en la noche, Jaime Villanueva daba una entrevista a Canal 4, al programa Cuarto Poder, donde ratificaba todo lo que había dicho de Gustavo Gorriti. Pero bueno, han quedado demasiadas preguntas y finalmente hemos logrado que llegue al canal El Soprano, ¿no es cierto?, que ha creado más de un terremoto en el Ministerio Público. Así que le voy a dar la bienvenida. Y además le voy a pedir un poco de paciencia porque tenemos que ir al receso. Señor Villanueva, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señora Lega. Lo primero que tengo que, así de saque, preguntarle, ¿usted ha sido un testigo puesto por el fujimorismo, como asegura el señor fiscal José Domingo Pérez? Bueno, creo que ya estamos acostumbrados un poco a los improperios del señor Pérez. Desde luego que no. Más bien lo que yo recuerdo es que cuando recién empezó el tema de Valquiria y antes de que yo declarara sobre él y Rafael Vela, el mismo José Domingo García Pérez, Pérez Gómez, me ofreció como testigo, ¿no? Dijo que me iba a ofrecer como testigo. O sea, él al de la principio Fiscalía. Quería jalarlo como testigo. Bueno, parece que desde el inicio, para ellos, cuando hablo de sus adversarios, digo la verdad, pero cuando hablo de ellos, miento. Son como dos caras de una misma moneda. Entonces, o una usted proyección desmiente... un poco esquizoide, ¿no? Bueno, entonces usted hoy día desmiente haber sido puesto por el fujimorismo. Yo no he tenido contacto con ninguna persona del fujimorismo. Claro, yo leí en algún momento una frase, he leído varios rompecabezas, finalmente ya lo tengo presente de todas sus declaraciones, pero en algún momento leí que usted hablaba básicamente porque quería reivindicarse con su propia historia, con su familia, sabía que había actuado mal, pero sí le quiero preguntar, detrás de todo este testimonio, ¿ha habido un impulsor principal, alguien que le haya aconsejado, Jaime, habla todo lo que sabes o te vas preso? Mire, Milagros, yo le agradezco mucho esa pregunta. ¿Por qué? Porque el momento en que yo fui detenido y estuve en el calabozo de la DINCOTE y tuve en mis manos la famosa conversación, el famoso chat con el agente Roberto, fue un punto de quiebre, de inflexión en mi vida. Porque el chat es cierto, es mi conversación, y en ese momento, justamente, pensando en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en lo que yo había hecho, me dije a mí mismo, ¿cómo has podido caer en esto? Porque yo parto de reconocer que he cometido actos ilegales. Y es a partir de eso que usted decide contar todo. Digamos, yo traje vergüenza a mi familia, Milagros. Traicioné al país, me traicioné a mí mismo y yo pude, y aquí te quiero decir una cosa, yo pude haber negado, porque lo único que tenían era una fotocopia. Y a mí lo que me dijo el abogado que me puso Jefferson Moreno, Jefferson Moreno a través de Euskadi fue: esto fácilmente lo podemos rebatir en la audiencia. Luego, a mí, por interpósitas personas, Patricia Benavides me hace llegar el mensaje que el abogado César Nakazaki iba a asumir mi defensa y que no me preocupase porque ya todo estaba arreglado para que yo saliera. Entonces yo pude haber optado por negar los hechos y tal vez hubiera salido o hubiera estado 1 o 2 meses en prisión y luego hubiera salido como ha salido el señor Castillo y los demás, ¿no? El señor Castillo Alba y los demás, porque recuerda tú que es una red con muchísima influencia y muchísimo poder. Entonces yo, por un lado, tenía el ofrecimiento de Patricia Benavides de que yo iba a través de César Nakazaki, ya todo estaba arreglado, iba a salir, que no me preocupara, pero por otro lado fue una decisión personal, porque Milagros, yo siempre he sido y he tratado de ser un ejemplo para mis hijos, que son gente de bien, y cómo yo podía seguirlo siendo si es que no iba por el camino de la verdad. Digamos, la única manera que yo encontré en ese momento de reivindicarme
conmigo mismo, con mi familia, con el país, fue diciendo todo. Y yo lo que he dicho es todo. Yo he relatado hechos. No es nada personal contra nadie. Son hechos. Bueno, entonces vamos a ir a la pausa porque evidentemente sale Castillo Alba, uno de los que usted desnuda o denuncia, y la Fiscalía dice que, bueno, que nada se ha podido corroborar y finalmente le dan comparecencia sin restricciones, y donde incluso se habla de ciertas contradicciones de su propio testimonio, y por supuesto vamos a hablar de eso. Pero también están todos los relatos sobre sus ex amigos, sobre Rafael Vela, sobre José Domingo Pérez y sobre el propio Gustavo Gorriti, que pues le han tirado barro con licuadora a usted, diciéndole un gran desinformador y mentiroso. Así que bienvenido, señora, al programa. Y sabiduría. Quiero decirle a Jaime, gracias públicamente, porque él sabe todo lo que ha significado en este proceso de tratar de volver decente a nuestra institución y tratando de que estos hermanitos y hermanitas por lo menos no sigan cometiendo sus excesos y sus abusos en el Ministerio Público. Muy bien, este video lo rescatamos, lo hemos puesto en el programa, donde José Domingo Pérez lo alaba con mucho cariño, ¿no? Dice que usted está en la historia, en los papeles, en el libro del Ministerio Público, y yo estoy absolutamente de acuerdo, porque usted ha provocado un terremoto de grado 9, pero ustedes eran hermanitos, ¿no? Usted y José Domingo Pérez eran hermanitos. Usted ha dicho que casi lo nombró, que el nombramiento se lo debe a usted, y me gustaría escuchar hoy día, contarnos hasta dónde llegó su hermandad con José Domingo Pérez. No éramos hermanitos, éramos amigos. Bueno. Éramos amigos. El señor Pérez, tanto con el señor Pérez como con el señor Vela, había una muy fluida relación de amistad, por separado. O sea, no eran un trío, digamos, los tres no eran como... No paraban de arriba abajo. No, yo, por separado. Yo era amigo de Pérez y era amigo de Vela. Correcto. Y en un primer momento, cuando recién comienzan a trabajar ellos juntos, yo servía un poco de intermediario entre ambos, porque José Domingo tenía mucha desconfianza de Rafael Vela. ¿Por qué? Por su pasado, por sus nexos con el partido aprista, con José Luis Aullón. ¿Rafael Vela ha sido aprista? Bueno, lo que decía José Domingo era que él hablaba mucho del padre de Rafael Vela y de sus nexos con el partido aprista. ¿Y Rafael Vela era muy amigo de Aullón? Bueno, mire... a mí quien me presenta a Rafael Vela es Patricia Benavides, porque ellos dos eran amigos de muchos años atrás, junto con José Luis Aullón, ¿no? Él era conocido como el Baby Juez, era amigo, digamos, prácticamente desde su primera juventud con el señor Aullón, y José Domingo Pérez siempre vivía muy receloso de ello, porque Aullón denuncia a José Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito en una investigación que tuvieron. Entonces había ese recelo y yo servía un poco de nexo, de bisagra entre ellos dos. Entonces, ¿y cuál fue el hecho que desencadena la ruptura de esta relación tan íntima y tan amical entre Benavides y Vela? ¿Por qué se pelean? Yo creo que fue una relación que se fue deteriorando con el tiempo. Pero cuando ella sube de fiscal de la Nación... Por múltiples razones. Una de ellas creo que fue cuando ella sube de fiscal de la Nación. No sé, de repente Rafael no pudo manejar adecuadamente que ella haya subido como fiscal suprema y como fiscal de la Nación. ¿Cómo que no pudo manejar? ¿Le da bronca? ¿Le da envidia? No lo sé, tal vez. Pero usted es su amigo. Uno no llega a conocer plenamente los sentimientos de y las emociones de las personas, ¿no? Ya, pero sí, digamos, él sentía que él merecía mucho más que estar en el puesto que ella, por supuesto. Bueno, Rafael Vela moría por ser fiscal de la Nación. Bueno, siempre ha pedido ser fiscal supremo, ¿no? Y siempre ha querido llegar a ser fiscal de la Nación. Por supuesto. Entonces él de alguna manera sentía que Benavides era mucho menos preparada que él. Sí, claro. Ajá, ya. Estoy tratando de entender los
los pensamientos y las emociones, porque ¿sabe qué, señor Villanueva? A mí me ha sorprendido mucho sus revelaciones, que dicho sea de paso, lo vengo contando hace mucho tiempo, pero me alegra que ahora Cuarto Poder y todos los grandes medios, los llamados grandes medios, se unan a este tratar de jalar el hilo de la madeja. Usted ha dicho, y esto es muy grave, que para empezar, Gustavo Gorriti tenía una gran influencia en el Ministerio Público. Ha llegado a decir, y no lo ha podido negar Patricia Benavides, que era tal la influencia que Romina Mela, la editora, el brazo derecho de Gustavo Gorriti, tenía un asiento en la oficina de José Domingo Pérez. ¿Usted reafirma esto? ¿El asiento era permanente, intermitente, o Romina Mela prácticamente trabajaba al lado de José Domingo Pérez? Por supuesto que lo reafirmo, Milagros, porque yo lo he visto. No es algo que me lo hayan contado o que se me ocurrió, no. Yo iba frecuentemente a visitar a José Domingo Pérez porque éramos amigos. Yo ya no estaba en el Ministerio Público, pero siempre iba a visitarlo a él y a Rafael. ¿Y que encontraba? Y encontraba a Romina en un escritorio, ahí donde están los escritorios de los fiscales, de los asistentes, con la computadora y las carpetas, ¿no? Incluso... ¿Tomando nota de las carpetas reservadas? Tomando nota de las carpetas, incluso hemos bromeado, porque yo también conocí a Romina, hemos bromeado más de una vez en el sentido de que desde cuándo trabajas en el Ministerio Público, ¿no? Desde cuándo eres parte de la Fiscalía, y el propio José Domingo ha bromeado sobre ese tema también, en el sentido de que sí, ahora ella colabora con nosotros, y todo eso porque, digamos, había una relación bastante fluida. Pero José Domingo Pérez, en su defensa, ha dicho que usted miente, porque si eso fuera cierto, habrían ingresos y salidas de Romina Mela al ministerio, a la propia Fiscalía, al Ministerio Público. Mire, Milagros, ahora todos dicen que yo miento. Eso es algo que lo dicen tiros y troyanos, de izquierda, de derecha, de centro. Todos cuando relato algún hecho que los involucra, dicen que miento. ¿No habrá posibilidad de que Romina Mela no se registrara a la hora de entrar? Bueno, es usual en la Fiscalía que cuando tú no quieres que alguien se registre, lo haces pasar sin registro. ¿Es usual? Es usual. ¿Hasta ahora? No sé hasta ahora porque yo pero ya no era estoy usual ahí, cuando usted trabajó ahí. Era usual. Entonces, a mí no me sorprende que digan que miento, Milagros. Déjeme explicarle. Porque, fíjese, cuando el señor Gorriti, el señor Vela, el señor Pérez, cuando hablo de sus adversarios, Patricia Benavides, etcétera, digo la verdad. Pero cuando hablo de ellos, miento, ¿no? El señor Gorriti tiene una proyección medio esquizoide, como le digo, en el sentido de que piensa que como testigo miento y como colaborador digo la verdad. Y yo quiero acá decirle que yo en todo momento, ya le dije hace un momento que yo parte de una convicción personal, y yo en todo momento he dicho la verdad. Y no solamente es una cuestión que yo lo diga, Milagros. La Fiscalía, el equipo de FICOP, liderado por el fiscal Freddy Niño, han hecho un trabajo prolijo y muy profesional en el que se han corroborado todos y cada uno de los hechos que yo he relatado. Hay 39 tomos de corroboración que han estado a cargo del equipo del fiscal Niño y del equipo de la policía, cuando estuvo liderada por el coronel Colchado y específicamente en mi caso el capitán Carlos Martínez. Ya. Ha sido un trabajo prolijo, de meses hasta altas horas de la noche. Yo soy testigo porque yo he estado. O sea, usted se ha amanecido declarando. Ya. Durante meses. Por eso, avancemos. Hasta altas horas de la noche. Ya, yo no quiero que me gane el tiempo, pero avancemos en esto. Entonces, Romina Mela sí tenía un asiento, usted la ha visto y ha bromeado y le ha dicho, trabajas en la Fiscalía. ¿Ese asiento solo era para revisar carpetas reservadas o también podía pasar que el fiscal José Domingo Pérez, interrogando a alguien o alguien de su equipo, estuviera presente la periodista de manera encubierta? Yo no puedo asegurar eso, pero podría pasar si es que alguien no la conoce, ¿no? Porque ella se confundía con los trabajadores de la oficina. Podía fácilmente confundirse. Yo creo que sí. ¿En dónde radicaba el poder de Gustavo Gorriti dentro de la Fiscalía? ¿Cuándo nace esa gran influencia?
Mire, la influencia de Gustavo Gorriti se fue, creo yo, creciendo paulatinamente. Cuando yo fui secretario general, eso también ya lo he dicho, Gustavo Gorriti va a verme por intermedio de la periodista Mónica Beco, que trabajaba conmigo, era mi asesora de imagen. Ella me presenta a Gustavo Gorriti, él viene con el tema del Lavallato. Yo lo conduzco con Pablo Sánchez, que era fiscal de la Nación. Es allí donde comienza a formarse el tema del Lavallato. Y luego, cuando ya se conforma el equipo especial, la influencia de Gorriti sobre Vela y sobre Pérez era absoluta, porque él tenía el manejo de la información y él fue el que incluso dio los nombres de ellos dos para que integrasen el equipo especial, Rafael Vela coordinándolo y José Domingo Pérez integrándolo. Eso... Pero no, a ver. O sea, ¿usted está diciendo que Gustavo Gorriti recomendó a Vela y a Pérez para integrar el equipo Lavallato? Mire... Porque usted ha dicho otra cosa, usted ha dicho que usted lo pone a Pérez. No, a ver, nos estamos confundiendo. El señor Pérez, cuando ingresa a la Fiscalía de Lavado de Activos, ingresa a investigar el caso Cócteles. Yo lo propongo para que él investigue el caso, un fiscal loco, porque estábamos buscando capaz, un fiscal lo suficientemente loco y valiente como para que enfrente la investigación contra la señora Fujimori. A mí me lo presenta Miguel Girao, que había trabajado con él. Estamos hablando 2016-17, todavía no hay Lavallato. Girao luego va preso por sus dichos, ¿no? Ahora salió libre. También. ¿No? Entonces, cuando usted dice yo tengo un poder de influencia, es para meter a Pérez en los cócteles, no para Lavallato. Para Lavallato, la influencia que usted está señalando es la de Gorriti sobre Pablo Sánchez. Le voy a explicar. Pérez ingresa a Cócteles. Yo lo recomiendo con Pablo Sánchez y con Rafael Vela, porque recuerde usted que yo era una de las personas de confianza de Pablo Sánchez. Entonces, como ellos dicen, no, que yo no tenía, evidentemente yo no tenía capacidad de nombrarlo, quien lo nombra es el fiscal de la Nación, pero yo, como persona de confianza de él, lo recomiendo con ellos dos. Luego, cuando sale Pablo Sánchez e ingresa Pedro Chávarri como fiscal de la Nación, el día que Pedro Chávarri juramenta, usted ya sabe lo accidentado que fue el tema de su juramentación, ese mismo día José Domingo Pérez presenta su carta de renuncia al lavado de activos. Y Gustavo Gorriti me llama a mí al mediodía para decirme, José Domingo Pérez ha presentado su carta de renuncia, donde dice que se va por los cuestionamientos éticos y morales que había contra Pedro Chávarri, y que le daba hasta las 7 de la noche a Pedro Chávarri para que nombre a Rafael Vela como coordinador y a José Domingo Pérez como integrante del equipo especial Lavallato, o él iba a hacer pública la carta, y me dijo literalmente, y Chávarri no llega al lunes como fiscal de la Nación. ¿Eso le dijo a usted y usted se lo comunicó a Chávarri? Yo se lo comuniqué a Patricia Benavides. Y Patricia Benavides era adjunta de Chávarri. Adjunta de Chávarri. Claro. Patricia Benavides le dice a Pedro Chávarri de esto, y Patricia, hablo con ella, y Patricia me dice, yo voy a hablar con Rafael, yo me encargo de Rafael, tú encárgate de Pérez. Ahora, o sea, lo que usted me está diciendo es que Gorriti da un ultimátum a Chávarri diciéndole, o nombras a Vela y a Pérez dentro del equipo Lavallato, o no llegas a fiscal para el día lunes. No llegas para el día lunes, porque él iba a hacer pública la carta de renuncia que José Domingo Pérez había presentado. Ya, pero la influencia de Gorriti no parte con Lavallato. No. A eso quiero llegar, porque ¿usted se consideraba amigo de Gorriti? Sí. ¿Gustavo Gorriti fue a su casa? No, yo he fue a la casa de Gorriti? Yo he ido a la casa de Gorriti, a su departamento, en una oportunidad con José Domingo Pérez y Miguel Girao. Hemos tomado lunch en su casa, hemos estado ahí. Ok, ¿fue cuando brindaron por la muerte de García? No, esa fue en otra oportunidad. Ahí estuvimos solo los dos, eso fue en el local de IDL. En el local de IDL. Sí, voy a llegar a eso. A la casa de Gorriti fuimos con José Domingo Pérez y Miguel Girao. ¿Y para qué? Estaba en el contexto del allanamiento que hubo al local de Fuerza Popular,
y José Domingo Pérez quería el respaldo de Gorriti porque estaba siendo cuestionado, y Gustavo allí se habló de una cierta estrategia de victimización. Él le recomendó que se victimice, él escribió varios artículos respaldándolo, digamos, fue básicamente para eso, porque la relación que había era una relación de protección hacia José Domingo Pérez, ¿no? A cambio de información, ¿no? Ya, pero a ver, usted ha dicho en algunas colaboraciones, en los retazos que yo tengo, usted ha dicho que Gustavo Gorriti direccionó el caso de los cócteles. Eso fue desde el es gravísimo, señor, y si usted está mintiendo puede ser acusado, denunciado por el propio Gorriti, porque un agente externo de la Fiscalía, no siendo fiscal, no puede dirigir un caso tan grave que se lleva, no solo porque sea Keiko Fujimori, puede ser cualquier otra persona, pero no puede ser un agente externo que venga y dirija una investigación fiscal. ¿En qué se basa, señor Villanueva, para decir que fue Gorriti el que direccionó la investigación del caso Los Cócteles? ¿Qué hechos vio usted que pueden corroborar su versión? Mire, en principio, le vuelvo a repetir, no estoy mintiendo. En segundo lugar, yo he estado presente en las varias reuniones que han habido con José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti. ¿Varias reuniones? Varias reuniones. Yo fui el que llevó por primera vez a José Domingo Pérez, fui con él a IDL, lo presenté con Gustavo Gorriti, y luego de eso hubo varias reuniones, tanto en la oficina de IDL como en la casa del señor Gorriti, como ya le mencioné. En estas reuniones, Gustavo Gorriti era el que diseñaba la estrategia, era el que él tenía información de Brasil y él le decía a Pérez a quiénes tenía que ver en Brasil, qué era lo que debía preguntar, cuál era la información que debía recabar, digamos, le daba las pautas para llevar adelante la investigación, porque el señor Gorriti conocía a fondo y él lo ha contado. Ayer en la entrevista de La República ha dicho que él evidentemente supo del caso Lavallato mucho antes que todos los fiscales. Eso es verdad. Además, creo que todos lo sabemos. El caso se destapa en IDL. Así es. Pero usted nos está diciendo que él dirigía al fiscal, o sea, le decía a quién preguntar, le decía qué preguntar. Sí, claro. ¿Textualmente, señor Villanueva? Le estoy diciendo que sí. ¿Y qué decía? O sea, que Pérez era un empleado de Gorriti, era un subordinado de Gorriti. No sé si haya sido, bueno, su empleado, no lo sé, ¿no es cierto? Subordinado, pareciera. ¿Pero porque a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De que le filtrara información? No sé si usted conoce al señor Gorriti, pero el señor Gorriti es, digamos, una persona que difícilmente entabla relaciones horizontales, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Siempre es el jefe? Porque él siempre se coloca en una posición de superioridad. Exactamente. ¿Con usted también? Es que conmigo no tenía mayor trabajo que hacer. Ya, entonces, pero ¿a cambio de qué? Ya, empleado sería que le pague Gorriti, dudo mucho que le pagara. No, evidentemente usted no lo ha dicho, evidentemente. Usted dice, dirigía, le decía qué preguntar y qué hacer. ¿A cambio de qué? ¿De información? ¿De que le filtrara las declaraciones? Mire, Milagros. Y aquí quiero aprovechar, porque se ha dicho, y lo ha dicho Rafael Vela textualmente, que yo estoy criminalizando la libertad de expresión. Correcto. ¿Ya? Y eso es absolutamente falso. Yo soy una persona que además no solamente defiende la libertad de expresión, yo he enseñado en las facultades de periodismo. Y usted como periodista sabe perfectamente la diferencia entre libertad de expresión y lo que yo he denunciado, que es el intercambio de información reservada a cambio de protección. Y a cambio protección de los periodistas, de los medios. De los periodistas, y yo he señalado con nombre y apellido quiénes son, y eso no es libertad de expresión. ¿Eso qué es? Eso es un intercambio. Yo te doy información reservada a cambio de que tú me blindes. De que tú me blindes, de que tú apoyes todas las decisiones, hagas comparsa, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Protejas el trabajo, no importa si ese trabajo está bien o mal hecho. No importa si hay excesos, si hay no corroboración o lo que sea. Lo que importa es que yo te doy información y tú me exaltas.
Exactamente, esa era la relación que se estableció con, no solo con el señor Gorriti, sino también con otros periodistas, ¿no? Yo ya eso también lo... Usted ha hablado del comercio, ha mencionado al Grupo del Comercio, Sí. ha hablado de Chela Villasís, usted Sí. ha hablado de Gustavo Gorriti, de IDL. Sí. ¿Qué otros? Ha hablado de Latina, ¿no es cierto? ¿O no ha hablado de Latina? No recuerdo haber hablado de Latina en ese caso. ¿No ha mencionado a Rodrigo Cruz? No, yo no conocí al señor No. Rodrigo Cruz en la época de Lavallato. A él lo he conocido en la época de Patricia Benavides. Ah, he leído tanto ya. En la época de Benavides lo ha mencionado a Rodrigo Cruz. En Lavallato, ¿quiénes fueron los periodistas que blindaron a los fiscales que se convirtieron en rockstar? Yo le digo esto porque, a ver, y le hablo abiertamente de mi experiencia personal. Yo solía entrevistar mucho a Rafael Vela. Lo sé. ¿Lo sabe? Bueno, me vería, ¿no es cierto?, a través de los medios. Pero cuando osé, porque esa es la palabra, osé entrevistar a Alonso Peña Cabrera, que era el fiscal encargado de la cooperación internacional, que fue muy crítico además de lo que iban divulgando sobre la investigación de Alan García, literalmente Rafael Vela me vetó. Pero no solo eso, Gustavo Gorriti nunca más aceptó una entrevista conmigo porque a Quique Montenegro le dijo que él me iba a dar una entrevista si es que yo no atacaba a sus fiscales. Son palabras textuales que le dio a uno de mis productores. Yo no entendía, o sea, de estos señores que son intocables, o sea, un periodista siempre tiene que dudar de ellos. En general, de todos los personajes, pero más aún de fiscales que se están convirtiendo en seres tan poderosos y que luego pasan a ser parte de una encuesta de poder que no sé en verdad a quién se le ocurrió ponerlos como rockstar. Entonces, lo grave, señor, es que usted está diciendo que Gorriti direccionó la investigación de los cócteles y que me está diciendo a cambio de yo te doy información, pero tú me proteges, me blindas. ¿Recuerda alguna frase, algo que usted haya escuchado entre Gorriti y Pérez que denote abiertamente este pacto? A ver, lo que había era, como ya le señalé, un diseño de la estrategia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora que usted mencionaba el tema de Alonso Peña Cabrera, ¿no? La pelea con Peña Cabrera viene más que por el lado de los fiscales, viene porque Alonso Peña Cabrera se atreve más bien a enfrentarse a Gustavo Gorriti. Porque incluso el Ministerio Público saca un comunicado desmintiendo una información que había dado Gustavo Gorriti. Y es allí donde se produce el quiebre con Alonso Peña. O sea, Gustavo Gorriti le corta la cabeza. Gustavo Gorriti le pone la cruz, digamos. Le quita la protección. A Alonso Peña. Yo no sé si lo protegía. Pero digamos, Alonso, le pone la cruz. Sí, Alonso era, digamos, una persona más independiente en ese sentido, ¿no? Me consta. Luego, José Domingo Pérez vino a decir que, porque me lo dijo a mí, me acuerdo que vino muy alterado ese día, él se había reunido con Alonso Peña y vino y subió a mi oficina y me dice, me ha dicho que por AG no se pregunta, ¿no? Entonces, Pérez decía que Peña Cabrera había dicho que por Alan García no se pregunta. Me acuerdo de ese escándalo. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Pero ya todo esto era un corolario del enfrentamiento que habían tenido Alonso Peña con Gustavo Gorriti. Entonces, digamos, sí, usted recordará que hubo toda una campaña mediática muy fuerte para desprestigiar al fiscal Peña Cabrera. O sea, mire, lo que yo digo son cosas que son fácilmente corroborables porque si usted revisa las informaciones sí, claro, pero también ellos dicen que usted como filósofo y buen lector puede ser un gran memorioso y puede estar articulando una narrativa de acuerdo justamente a esa literatura, a esos archivos, a esos hechos que ocurrieron. Por eso le pregunto abiertamente si en algún momento usted escuchó alguna conversación entre Gorriti y entre José Domingo Pérez o Rafael Vela sobre el caso de los cócteles que denote ese casi pacto secreto.
O sea, hablaron de, no sé, de la importancia del juicio, de la historia, no sé. Hablaron de varias cosas. Hablaron de temas específicos cuando estaba en discusión la nota esta que apareció en la agenda de Marcelo Odebrecht, aumentar para 500 para Keiko hacer visita, ¿no? Hablaron sobre eso, sobre la veracidad de la nota, hablaron sobre cómo se podía utilizar la nota, porque hasta ahí Pérez estaba investigando cócteles y es allí donde ingresa el tema Odebrecht en el caso cócteles. Hasta antes de eso no había una relación entre la investigación del caso cócteles y el caso Odebrecht. ¿Alguna vez hablaron sobre el timing político electoral? O sea, porque es bien curioso, ¿no? José Domingo Pérez siempre la tuvo procesada y adelantaba incluso pedidos de prisión cuando Keiko estaba en campaña. A ver, el timing político sí fue un tema. Ese sí fue efectivamente un tema. Mire, esta es una investigación que viene desde el año 2015 o 16. ¿No es cierto? Son 8 años de investigación, ¿no? Para que recién llegue a la acusación. A lo que a mí me consta, y lo he dicho también, es la estrategia que se diseña para la elección del 2021, que es cuando José Domingo Pérez adelanta la presentación de la acusación contra la señora Fujimori a pocas semanas de la primera vuelta electoral. No, porque ellos, Vela y Pérez, de ninguna manera querían que la señora Fujimori sea presidente, porque lo que decían era que si ella llegaba a la presidencia les cortaba la cabeza a ellos, ¿no es cierto? A ver, pero textualmente lo dijeron, Keiko no puede ser presidente. Sí, claro. Más de una ¿Los dos lo decían? Los dos lo decían. ¿Con Gustavo Gorriti presente? Me consta yo nunca he estado presente en una reunión entre Rafael Vela y Gustavo Gorriti. Pero sí entre Gustavo y Pérez. Gustavo y Pérez, sí. ¿Y en esa reunión se habló de eso, de que Keiko no podía ser presidenta? Sí, claro, porque recuerde usted que en el año 2016 estamos en el contexto de la mayoría parlamentaria. Ya, pero eso es gravísimo, ¿sabe? Y ¿no? Ya todo el mundo, bueno, y los fujimoristas siempre me tiran barro y ya creen que soy la anti, ya, en fin, no me interesa. Pero nadie puede decidir en una fiscalía, o sea, el Ministerio Público no está para decidir quién es y quién no es presidente y para tener un timing judicial que impida que alguien pase o no a segunda vuelta. No sé si me dejó entender y creo que usted es lo suficientemente inteligente. Nos está diciendo a todos los peruanos que en el equipo Lavallato, 2 fiscales muy importantes y un periodista absolutamente influyente y poderoso estaban convencidos de que Keiko no debía de ser presidenta y que para eso tenían que incluso adelantar el pedido de prisión preventiva. Estoy hablando de la acusación. ¿Perdón, de la acusación? Sí, con eso es correcto. Mire, Milagros. Mire, Milagros. Para mí es hasta... no sé, que todos digan que yo miento, porque... No, porque ahora le van a decir fujimorista, porque seguramente me van a decir... Quiero decir 2 cosas sobre eso. La primera, que con lo que yo he dicho, Milagros, con lo dolorosa y dura que es la verdad, yo he desentrañado de alguna manera, ¿no es cierto? He mostrado la entraña del poder lo putrefacto y del sistema de justicia. Sí, ya todos saben cómo funciona. Que todo está podrido. Usted me dice, si 2 fiscales, bueno, el poder real en el Perú en muchos momentos ha estado en el Ministerio Público. Ya, pero... y entonces así funciona, que las autoridades o las personas que les compete quieran o no modificar eso, ese es un tema que ya escapa a mí. Okay. Yo he dado la suficiente evidencia, como le digo, 39 tomos que el fiscal Niño ha corroborado, y que a pesar de eso no haya ningún detenido, que a pesar de eso la mayoría de las personas continúen en los puestos que tenían y que lamentablemente los jueces miren para otro lado, ese es un tema que también corresponde ya a bueno, ellos. Obvio, solo se le guillotinó a Benavides, ¿no? Los demás quedaron más que intactos. Pero tengo que ir a la pausa, pero a mí, de verdad... a ver, si he estado muy... La palabra, a mí me dicen, estás obsesionada con Villanueva. A mí me ha preocupado demasiado lo que usted ha declarado. 1, sobre Keiko y 2, sobre Alan García. Porque además usted ha dicho
que sobre Rafael Vela, que él tenía comunicación con Salas Arenas y que la famosa incautación del celular lo puso demasiado, extremadamente nervioso porque habían cruzado información sobre resoluciones judiciales, perdón, sobre resoluciones electorales. Vamos a hablar de eso. Y lo peor, señor Villanueva, y déjeme decirlo, que usted ha brindado por la muerte de una persona, que en este caso fue un expresidente. Hoy día usted, mirándome a los ojos, corrobora que ha brindado por la muerte de Alan García con Gustavo Gorriti. Sí. Entonces, ¿se está dando cuenta? Uno, bueno, en fin, ya no voy a hablar de valores, pero ¿cómo van a brindar por la muerte de una persona, señor? ¿Lo odiaban tanto a Alan García? ¿Gorriti era capaz de odiar tanto a Alan García al nivel de brindar por su muerte? Déjeme explicarle. Cuando yo llego ese día, creo que es 19 de mayo, si mal no recuerdo, bueno, ahí está la fecha, el día que él me dedica el libro, llego a la oficina, él llega ya un poco bebido, porque venía de un evento de la Embajada de Israel, y él saca 2 copas, una botella de vino, la sirve, me sirve, y lo que me dice es, vamos a brindar, ya se murió, hemos ganado. ¿No? Ya se murió, sí, hemos ganado. Esas fueron las palabras que me dijo. Entonces, claro, yo me quedé sorprendido, pero ya estaba con el... Digamos, yo pensé que venía y me ofrecía una copa de vino. Y usted ¿no? dijo, salud, compadre, se murió Alan. A ver, sí, eso sucedió. Yo no estoy, ya le dije. No, ya, yo no voy a hacer juicios de valor. Estoy tratando de entender, porque una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es que usted lo corrobore. Pero además, quiero preguntar, ya tengo que ir a la pausa, ya ese rolo. Pero además, señor, tengo que preguntarle, ¿por qué rayos, si usted es tan amigo de José Domingo Pérez, por qué rayos no fue al allanamiento de Alan García? Eso espero que hoy día me lo pueda resolver. Entonces... cómo me encantaría que ese programa dure 100 horas. Pero lo primero es que estamos de boca del propio señor Jaime Villanueva, que hoy es, no sé qué es usted, colaborador, testigo, ya luego me va a aclarar, está volviendo a ratificarse que Gorriti y él sí brindaron por la muerte de Alan. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ya finalmente, ¿qué importa, no? Seguramente odiaban, son antiapristas y cualquiera puede brindar. De hecho, seguramente mucha gente ha brindado por la muerte de Fujimori, no lo sé. Pero aquí lo cierto es que el señor Gorriti luego escribió un artículo donde prácticamente dijo que si él hubiera conocido al final, él hubiera dado una tregua a Alan. Y yo siempre he preguntado, ¿quién eras, Gustavo Gorriti, para dar tregua a un expresidente? De eso tenemos que hablar y eso es lo que se tiene que investigar. Y eso es lo que le joroba a Gustavo Gorriti, que su ex amigo se haya atrevido a desnudarlo. Porque me van a perdonar, pero ¿quién puede brindar por la muerte de un ser humano? Bueno, aquí lo ha dicho él y Gustavo Gorriti, y brindaron por la muerte de Alan. Señor Villanueva, entonces, ¿cercaron a Alan García? Yo lo que he señalado es que a mí Rafael Vela me dijo textualmente, Jaimito, le voy a cobrar a Gustavo lo del cerco a Alan. Y creo que efectivamente sucedió, yo ya he dicho eso también, ¿no? Pérez cita a Alan García para que declare en la fiscalía. Lo hace venir de Madrid. En el momento en que lo está citando, ya había llegado una información de Brasil sobre las conferencias que él había dictado allá, pero es una información que estaba sin traducir. Claro, que estaba en portugués y que todavía no había pasado por los procesos normales de traducción oficiales, que demoran. De traducción oficial. Exactamente. ¿Y quién lo traduce? José Domingo lo filtra al IDL, el IDL lo publica en el momento mismo que el señor García está dando su declaración y es a base de esa información que Pérez pide el impedimento de salida del país del señor García, ¿no? Eso es, digamos, lo que planificaron. Y esta filtración en vivo, en instantáneo, yo me acuerdo que cuando iban a interrogar a Brasil, Vela y Pérez, salía así, en vivo. Salía en vivo a través de la señora Villasís, ¿no? La señora Villasís, yo he hablado muchísimo con ella, ella me llamaba constantemente porque ella sabía de especialmente de la buena relación que yo tenía con Pérez. Entonces, ¿pero quién le filtraba, Rafael Vela o Pérez? Ella con quien tenía una relación muy fluida era con Rafael Vela. Con Rafael Vela, pero también salía en IDL. Sí, pero a ver,
IDL ¿Tenía otros canales? Trabajaba más con notas un poco más de investigación, ¿no es cierto? Okay. Entonces eran cosas un poco más a profundidad. A la señora Villasís lo que le iban filtrando eran, por ejemplo, las declaraciones de Barata en el momento mismo que estaba declarando, iban saliendo. Entonces eran, ella como diario es rápidamente, el otro es más de... Y ahí el cerco era, perdón, la información era a cambio de lo que usted ha contado, que bueno, era para exaltar o proteger o lo que sea al grupo fiscal. Esa es su declaración. Sí. Pero el cerco de Alan está planeado, sí, está diseñado y llega el día del allanamiento. ¿Por qué José Domingo Pérez no va al allanamiento de Alan García? ¿Le tiene miedo? ¿Cree que puede pasar algo? ¿Sabía que Alan tenía armas? A ver, yo creo que era público, porque no fue ningún secreto para nadie, que el señor García había tomado la fatal decisión, incluso antes, porque él mismo lo había anunciado en varias oportunidades, ¿no es cierto? Entonces era una alta probabilidad que eso suceda. ¿Y por qué no esperar a que vaya a un lugar público? ¿Por qué allanarlo en su casa? ¿Qué querían? ¿Que se matara? Mire, ese detalle yo no lo conozco. ¿En algún momento discutió eso con Pérez? No, yo no. Cuando Alan García muere, cuando se suicida, ¿usted llama a Alan García? Discúlpeme, llama a José Domingo Pérez. Cuando yo me entero por la radio de que el señor García se ha disparado, yo llamo a José Domingo Pérez. ¿Y qué le dice? Y le pregunto qué cosa ha pasado, ¿no? Y él lo que me dijo a mí era que su hijo se había puesto mal y estaba en la clínica. El hijo de José Domingo. Él me dijo, mi hijo se ha puesto mal y he pasado toda la madrugada en la clínica, por eso no he podido ir y he mandado el adjunto. Eso fue lo que él me dijo. He sabido que luego hubo otra versión, que él dijo que tenía una diligencia, creo que en el caso de PPK, pero a mí me dijo, mi hijo ha estado mal y eso me ha salvado, incluso me dijo, recuerdo que eso me ha salvado, ¿no? ¿Le parece extraño que allanaran a Alan en su casa sabiendo que podía atentar contra su vida? A mí me pareció demasiado extraño porque ese día tenía diligencia en el Ministerio Público. Mire, en el caso de la señora Fujimori la detuvieron justamente cuando asistía a una diligencia del Ministerio Público, ¿no? ¿Y por qué no Alan? Yo creo que eso tendría que preguntarle a ella. Pero le pregunto a usted, ¿Alan importaba más muerto que vivo? No lo sé. Eso yo ya como no se ha brindado y como usted es amigo de José Domingo Pérez, quizás nos puede dar luces de lo que pensaban. Pero yo no puedo saber cuáles eran las intenciones. Por lo menos a mí no me dijo. Nunca eso. Nunca eso. Muy bien. ¿Y puedo saber cuáles eran las intenciones por las que usted llevó esta acusación constitucional contra Pedro Castillo a Rosa María Palacios? ¿Qué rayos tenía que ver una abogada, ¿no?, que tiene su programa en la radio? ¿Por qué usted tenía que llevarle a consulta? Mire, en el tema de Rosa María Palacios, ella ya había ido una vez al Ministerio Público a reunirse con Patricia Benavides. Fue la vez que ella pidió por el archivo del caso de Pedro Isaac, de su compadre Pedro Salinas. Y luego de eso, lo que quería Patricia era, digamos, recuerde usted el contexto de ese momento, había mucha crítica hacia ella del sector que representaba la señora Palacios, el señor Gorriti, etc. Entonces ella quería como tender puentes con ese sector y me pide que le lleve la denuncia constitucional para que la señora Palacios la vea, digamos, como una manera de... ¿Era su veedora? No, era como una manera de tender un puente para que la señora Palacios, digamos, se sienta incorporada, se sienta, ¿cómo puedo decirle? Se sienta halagada y entonces no critique la denuncia constitucional, ¿no? Pasó con ella. O sea, era como que tú lo has leído, tú eres parte de él, no lo vas a criticar. Tú ya lo leíste, tú ya no puedes criticarlo porque tú lo has visto. Sucede con ella y con el abogado Luciano López, ¿no? Yo llevo a la casa de Rosa María Palacios y al estudio del abogado Luciano López, porque Luciano López, él solícitamente fue un par de veces a visitar a Patricia Benavides, llevando
doctrina, jurisprudencia convencional, diciendo por acá. Él mismo se prestó. Él mismo se prestó, él solo fue de mutuo propio. Bueno, Rafael Vela me lo referenció y él llegó con todo ese tema de la interpretación convencional para la acusación constitucional, ¿no? Qué cosas tan poco convencionales ocurrían, señor Villanueva. Me va a perdonar por este comentario, pero eso de que la acusación constitucional de una fiscal de la Nación va a la veeduría. Pero no solamente ha pasado con ellos, ¿no? También también la revisó el abogado Jefferson Moreno. Jefferson Moreno vamos a hablar. Revisó la de Dina Boluarte, digamos. No, y bueno, luego los abogados. Ya, yo tengo que terminar porque tiene que empezar el programa Veto a Saber, pero voy a seguir. Mañana les prometo segunda parte. Voy a convencer al señor Villanueva de que se quede y yo logre entrevistarlo más.